Último día, traemos un pago de $3.284 para millones de residentes de bajos ingresos. Traemos una actualización de cheque de estímulo a nivel estatal. Miles de estadounidenses estarán recibiendo un cheque por correo o por depósito directo con un valor de $3.287. Pero ojo al dato, es el último día que viene para poder solicitarlo. ¿Qué es lo que necesita hacer para recibir estos cheques de estímulo? Lo primero que debes saber es que aquellos elegibles para poder recibir este cheque deberán completar una solicitud. Es de vital importancia que lo envíes antes del 31 de marzo, o sea el día de mañana, ya que es la fecha de vencimiento anual. Y no solo eso, también le traeremos varios lugares en los Estados Unidos que van a estar entregando cheques de estímulos en este 2023, en varios meses. Algunos estados enviaron cheques de estímulos en el año 2022 para poder ayudar a sus residentes con el aumento de los precios. Pues bueno, en este 2023, varios estados también planean hacer lo mismo con el fin de poder ayudar a resolver este complejo problema de la inflación. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información que está muy interesante. Para empezar, ¿de cuánto es el cheque del que estamos hablando el día de hoy? Se habla por lo menos de unos $3.000, pero puede ser un poco más. De hecho, la cantidad estimada podría ser exactamente $3.287. ¿En qué parte de los Estados Unidos se estará dando este cheque de estímulo económico? Bueno, aquí trata del estado de Alaska. Se han enviado sumas de dinero por parte del Fondo de Dividendos Permanentes de esta región, también conocido como el PFD. Así es como todos los años a los residentes de allí se les paga cada año y también se les ofrecen ciertos beneficios extras. Estamos hablando de beneficios el cual el Estado otorga a estos residentes. Esto proviene de ingresos petroleros. Entonces, Alaska recibirá otra ronda de pagos, luego de que circularan cheques de estímulos de hasta $3.284 el año pasado 2022. ¿Qué debe hacer para poder recibir estos cheques de estímulo? Bueno, lo primero que debes saber es que las personas que califican para estos cheques deberán completar una solicitud. Como mencionamos, es muy importante que lo envíes antes del día de mañana, 31 de marzo, ya que esta es la fecha de vencimiento. El Departamento del Tesoro actualmente no está aceptando solicitantes para el beneficio del año pasado. Sin embargo, se dio a conocer el cronograma de pagos para quienes aún esperan su PFD del 2022. Aquí es importante aclarar lo siguiente, que esto solo se hará para quienes tengan su solicitud en el siguiente estado, elegible no pagado. Cabe recalcar que debe tener en cuenta que la fecha de envío de este pago depende de cuándo se aprueben las solicitudes. Por ejemplo, si la solicitud se aprueba antes de los pagos de otoño, entonces podrá recibir el pago una vez que se paguen los cheques y los depósitos directos. Además, el pago mensual también se cobrará cuando se determine que usted es elegible si es que su solicitud se aprueba después de la distribución masiva que estará viniendo en este 2023. Entonces, si usted es residente de Alaska, no se pierda este pago. Tiene hasta el día de mañana para solicitarlo. Como mencionamos, también traemos otros lugares de los Estados Unidos que van a entregarnos cheques de estímulos en este año 2023. Como en todas partes del mundo, Estados Unidos también experimentó una crisis marcada por la era de la pandemia. En ese momento, los contribuyentes estadounidenses recibieron lo que eran conocidos como cheques de estímulos federales para esa situación. Hoy el panorama es un poco diferente en el sentido de que los años de la pandemia quedaron atrás, y con ello también quedaron los estímulos económicos federales. Sin embargo, el problema de la economía persiste en el país, y esto es debido a la alta inflación que nos quedó. Por lo tanto, algunos estados están enviando cheques de estímulos tanto en el año 2022 como en este 2023. Varios están planeando hacer lo mismo para poder ayudar y resolver este complejo problema económico. ¿Qué estados van a estar enviando unos nuevos cheques de estímulos próximamente en este 2023? El primero es de California. California es uno de estos territorios donde se completaron los controles de estímulos inflacionarios en el pasado mes de febrero en este 2023. El monto máximo otorgado fue de hasta $1.050. Sin embargo, es probable que haya algunos cheques pendientes, por lo cual el Estado debe
a varias personas sus pagos. Estos serían para aquellos que no pueden ser declarados dependientes fiscales desde el año 2020. Por otro lado, no deben exceder tampoco el límite de ingresos brutos ajustados de California. Entonces, si usted es de California y en lo que es el mes de enero y febrero pasado no recibió este pago, es muy posible que usted sea elegible. El siguiente estado es Maine, donde los contribuyentes podrán recibir hasta $450 si presentan su declaración de impuestos sobre la renta del año 2021, esto como contribuyente soltero. Si es que es el caso de que lo hace en conjunto con otra persona, el monto sería de $900. Pero aquellos que vivieron en Maine durante todo el año fiscal y presentaron su declaración antes del 31 de octubre pasado, recibirán su pago en este 2023. El otro estado es de Nueva Jersey, donde enviará cheques de reembolso de hasta $1,500 tanto inquilinos como propietarios. Para poder hacerlo deberían ser propietarios de una propiedad o también rentar durante el año 2019, tener máximo un ingreso de hasta $150,000 anuales. El otro estado es el de Nuevo México, donde enviará en este año 2023 un primer reembolso de $500 para contribuyentes con declaraciones en conjunto, jefes de familia o cónyuges sobrevivientes. Sus ingresos no pueden exceder los $150,000 anual. En el caso de que usted sea un contribuyente soltero y declarantes de renta separados, el monto será de $250. La segunda devolución en este territorio prevé $500 a contribuyentes solteros que hayan presentado sus declaraciones de impuestos del año 2021. Las parejas casadas que presentaron una declaración en conjunto podrán obtener una cantidad de hasta $1,000. Y el próximo estado es el de Pensilvania. Pues bueno, finalmente en Pensilvania se van a entregar $250 hasta $650 a los propietarios de viviendas. Los inquilinos elegibles podrían obtener desde $500 hasta $650. Se entregarán hasta $975 a las personas de tercera edad. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este video en sus redes sociales, con sus amigos o familiares, para que esta información llegue a más manos y de este modo sea mucho más útil. No se olviden de participar en nuestra pestaña Comunidad, donde encontramos información muy relevante sobre diversos temas de interés. Hablamos desde estímulos económicos, hablamos del seguro social, de los cupones de alimentos que últimamente ya prácticamente han terminado y de muchos otros alivios económicos. No se olviden de dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios, sus dudas para que nosotros podamos responderle lo más pronto posible. Nos vemos en el próximo video.